Reflexión 18. Esta reflexión comienza con los hechos que están en este momento sucediendo en el planeta Tierra. Los hechos políticos, sociales y sobre todo el acto que comenzó un capítulo de esta larga historia del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Este capítulo comenzó con el asesinato del tercer personaje importante en el gobierno de Irán, hecho terrorista perpetrado por Estados Unidos. Ya todos saben que a través de drones mató a esta persona importante del gobierno de Irán en un acto terrorista. ¿Por qué un acto terrorista? Es muy simple. Este general Soleimani, tercer personaje en orden jerárquico en el gobierno de Irán, una persona muy popular, muy querida por los iraníes, un teórico, general, un estratega, estaba de visita desde su país, Irán, al país vecino Irak. En el aeropuerto de Irak, en el aeropuerto principal de la ciudad de Bagdad, la capital de Irak, sale del avión que lo había llevado, sube a una caravana de coches y cuando inicia el camino hacia el centro de la ciudad, drones norteamericanos lo atacan con cohetes a esa caravana y asesinan en un acto terrorista a esta persona y a otros más, entre ellos algunos iraquíes. Varias personas murieron. Bueno, este acto terrorista despertó una ola de indignación en todo Irán y en Irak y en todo el mundo, porque es una locura, realmente es una locura. Antes los norteamericanos habían asesinado a Bin Laden, pero no era un personaje de gobierno. Bin Laden era un jefe de una guerrilla, nada que ver. Es una de las pocas veces, quizá la primera vez, que Estados Unidos en un acto terrorista asesina a un alto personaje de un gobierno, de un Estado que participa de las Naciones Unidas. Es un Estado, una nación, Irán, que forma parte de las Naciones Unidas. Es un acto, realmente a nadie se le podía haber ocurrido semejante cosa. Bueno, Trump, o como se quiera, yo le digo Trump en castellano, Trump. Hay algunos comentaristas y analistas políticos que dicen que por una cuestión interna, de que le están haciendo el impeachment, el juicio político, que hay elecciones este año. Ninguno de esos argumentos justifica un acto terrorista de esta naturaleza. Es un disparate total. Entonces hay que estar... No tuvo la aprobación de las cámaras, o sea que la democracia en Estados Unidos está muy restringida. Vamos a empezar por ahí. Estados Unidos no es un país democrático, por muchos motivos. Primero, votan unos 70 millones de personas y la población es de 330, 350 millones de habitantes, de los cuales solamente votan 70. Hay que reunir ciertas condiciones para poder votar. Votan al presidente de una forma indirecta con un colegio electoral, un sistema indirecto que no es democrático. Por ejemplo, en las últimas elecciones, donde fue elegido Trump, fue elegido por ese colegio electoral. Pero en cantidad de votos, sumando los votos de todo el país, le había ganado el Partido Demócrata, Hillary Clinton, la candidata, por 3 millones de votos. Si se hubiera contabilizado los votos de todo el país, como es en casi todos los países del mundo, que es elección directa, hubiera ganado el otro partido. De todas maneras hubieran hecho algo parecido, porque tanto un partido como el otro, Obama era demócrata y también hizo intervenciones militares en el Medio Oriente. O sea, la política de Estados Unidos es más o menos la misma, desde hace 2 o 3 siglos. Yo en otros videos comento un cuadro que pinté, Doctrina Monroe. Es la doctrina Monroe. América, Monroe decía América para los americanos.
es América para los norteamericanos. Esa es la doctrina Monroe. Pero ahora es el planeta, el mundo, para los norteamericanos. Son la policía, gendarme del planeta Tierra, los norteamericanos. Esa es la realidad. Ellos mismos, yo tengo el sistema de popurrí, mezcolanza de cosas, salto de una cosa a la otra y doy datos. Después el que vea el video sacará sus conclusiones. Yo voy dando datos, pero así, mezclándolos. No hago una continuidad, una forma lineal. No es lineal. Mi forma de pensamiento es por asociación libre. Y expongo por asociación libre en estos videos, hago estas reflexiones. Por eso salto una cosa a la otra. Pero es interesante porque eso activa un poco, al que está escuchando, activa un poco el cerebro. Si yo hago una forma lineal, el que ya conoce la historia de los hechos, se cansa. En cambio así, al saltar de una cosa a la otra, salto en el tiempo y en el espacio. Bueno, estaba en América para los norteamericanos. Volvemos a Europa y volvemos al hecho originario, que es el acto terrorista de Estados Unidos sobre el general Soleimani, iraní, en territorio iraquí. Bueno, esto produjo un tremendo borbollón en toda Irán, centenares de miles de personas salieron a la calle, manifestaciones, los funerales, el velatorio, después los funerales en su ciudad natal. Bueno, todo eso está en las noticias. Y inmediatamente el gobierno iraní habló de venganza, lo que se llama las famosas represalias. Bueno, la represalia surgió y Irán envió 13 cohetes, quizás sea un poco más, cohetes a 2 bases norteamericanas dentro del territorio de Irak. Estados Unidos tiene 45.000, 60.000 soldados en territorio iraquí, porque Estados Unidos invadió Irak en el 2003. Vuelvo un poquito para atrás en la historia. Y derrocaron, con esta invasión norteamericana, a Saddam Hussein. Saddam Hussein era el gobernante de Irak, que a su vez había tenido una guerra con Irán. Durante 8 años hubo una guerra entre Irak e Irán. Esa guerra la ganó Irán, el país más grande que Irak. Y bueno, ganó la guerra, se estableció una calma y Estados Unidos dijo que Saddam Hussein tenía bomba. Si hubiera tenido la bomba que decía Estados Unidos, las hubiera usado contra Irán. Todo mentira. Bueno, fue un pretexto para invadir Irak, Estados Unidos invadir Irak, lo derrocó a Saddam Hussein, no solo lo derrocó, sino que le hicieron un juicio casi sumario y lo ahorcaron. Y trataron de llevar, como dicen los norteamericanos, siempre un gobierno democrático a Irak. Bueno, hubo elecciones, varias elecciones en Irak, y finalmente se estableció un parlamento, un primer ministro en Irak. Pero ahora resulta que el parlamento de Irak sancionó, hace pocos días, una ley exigiéndole a Estados Unidos que retire todas sus tropas del territorio de Irak. O sea que la invasión que había hecho en el 2003 Estados Unidos estableció bases. Dos de esas bases son las que bombardeó con cohetes en represalia a Irán. A posteriori de ese hecho, el parlamento iraquí, que ya no es tan enemigo de Irán, entre iraquíes e iraníes en estos momentos hay una cierta... se dan cuenta que el enemigo común es Estados Unidos, es muy simple. Se dieron cuenta que tienen un enemigo común que es Estados Unidos, entonces ya no son enemigos, ni Irak ni Irán. Se están transformando en 2 estados aliados. Bueno, el parlamento de Irak le exigió a las tropas de Estados Unidos que se fueran. Y lo refrendó la ley, el primer ministro, y es ley en el Estado de Irán en ejercicio de su soberanía democrática. Pero ¿qué pasa? Al principio parecía que Estados Unidos aceptaba esta orden del parlamento iraquí de retirarse, la aceptaba, pero después parece que hay una carta, bueno, hay toda una historia, una carta que no se publicó, pero que estaba una carta secreta en la cual decía que sí, que aceptaba. Después dijeron, no, esa carta era un borrador. Bueno, en definitiva, el gobierno norteamericano dijo que no se iba a retirar, que no iba a aceptar esa orden del parlamento iraquí y que se iban a quedar, porque son
todas las bases que tiene Estados Unidos en Irak son muy valiosas, que le han costado mucho dinero a Estados Unidos y que para irse Irak tendría que pagárselo. Se lo está pagando con el oro el oro negro, o sea, el petróleo, que le están robando desde el 2003 empresas norteamericanas. El tema es económico. Estados Unidos, como todos los países imperialistas, colonialistas, se meten en otros lugares para robarle a los originarios de esos lugares sus riquezas. Es siempre la misma historia. Lo que yo digo siempre, el ser humano es siempre el mismo. En definitiva, Estados Unidos no acepta esa ley iraquí y no se va. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahora apareció en el día de hoy Trump. Muchos pensaban que se iba a endurecer, que se iba a poner firme, que iba a responder ese ataque a dos bases norteamericanas, ese ataque por cohetes iraníes a dos bases norteamericanas, que iba a responder con una represalia tremenda. Había anunciado que iba a destruir lugares culturales de Irán. Muchos le retrucaron que no, que esos lugares culturales son patrimonio histórico y de la humanidad, son patrimonios protegidos por la UNESCO. Le explicaron, porque Trump, pobre, no debe tener mucha cultura este hombre, no debe saber que esos lugares son patrimonios, lugares hermosos, de civilizaciones antiguas. No hay que olvidarse que Irán es en la modernidad lo que fue la antigua Persia. Hace 3.000, 4.000, 5.000 años estaban los persas, que a su vez constituyeron un imperio. Ojo, los persas eran un imperio, que derrotaron a los griegos. Refresco un poco la memoria. Al ejército espartano, que era el mejor ejército que tenían los griegos, en las Termópilas. Artajerjes, el emperador persa, lo derrotó a los espartanos en esa batalla. Y Artajerjes iba con 2 millones de persas, invadió a Grecia. Bueno, era el imperio persa. En ese momento eran los dueños de toda esa zona. O sea que tiene una tradición. Bueno, estaba diciendo que muchos comentaristas y analistas dicen que en Irán hablan de árabes. Los iraníes no son árabes, tienen la religión musulmana. Dentro de las dos grandes fracciones musulmanas, sunitas y chiitas, ellos son chiitas, pero son musulmanes. Pero eso no quiere decir que sean árabes, son persas. Y los persas es otro origen étnico. Se comenta que el sánscrito, el idioma sánscrito, viene de esa zona. Bueno, es otro origen étnico, no son árabes, o sea, no son semitas, son persas, los iraníes. Bueno, hago esta aclaración porque muchos comentaristas dicen los árabes en Irán. No, en Irán no hay árabes. Tienen la religión musulmana. La religión musulmana se extendió a muchos países de distintas etnias, no solo árabes. Hay musulmanes en todos los países del mundo. Acá en la Argentina acá hay libertad de cultos, entonces cada religión puede tener, todas las religiones tienen libertad de cultos. Hay mezquitas musulmanas, sinagogas judías, templos católicos, hay ateos también. Hay de todo, hay libertad de cultos. En muchos países del planeta hay libertad de cultos. O sea que no hay que confundir la raza con la religión, y tampoco con la nación o el pueblo. Pero muchos confunden. Dicen judíos y dicen Estado de Israel. El Estado de Israel es una cosa, los judíos son otra. Judío es una religión. Hay judío en todo el mundo, es una religión. El Estado de Israel es un Estado hecho. Yo hago popurrí, colcha de retazo, ensalada rusa, mezcolanza de cosas. Salto de una cosa a la otra. Pero voy dando datos para que el que vea el video tenga información. Datos históricos, datos actuales, datos del pasado. Y con esos datos, el que vea el video va relacionando, va entendiendo un poquito la situación. No hay que olvidarse que la política internacional es muy importante conocerla. Y a eso quería llegar. Hay una información de estudiosos norteamericanos, de universidades norteamericanas, que han dado este dato. Yo no lo sabía. Intuía, pero no lo sabía con certeza. Que solamente el 2 o quizá el 3% de la población norteamericana, de esos 330, 350 millones de habitantes, solamente el 2, o no llega al 3%, tiene
conocimiento de lo que pasa en el mundo. Ese 2 o 3% son generalmente universitarios, profesionales, políticos, gente que está en la materia. El grueso de la población norteamericana vive en una burbuja, no tiene la menor idea de lo... Por eso que el chiste, cuando dicen la capital de Brasil es Buenos Aires, cosas, disparates así, no tiene el menor conocimiento, ni de geografía, ni de historia, ni de filosofía menos, de arte. Arte sí, en arte les gusta, a muchos les gusta, pero el conocimiento también es relativo. Pero está dentro de ese 2-3%. El grueso de la población no tiene información, sobre todo de política internacional y de los sucesos. Además están sometidos a la fake news, o sea, noticias falsas. Los grandes medios de comunicación están oligopólicos, o sea, son muy pocos. Y tienen un monopolio ideológico. Y la estrategia que tiene, eso lo usan en todos los países del mundo, acá en la Argentina está usándose constantemente, estos oligopolios y monopolios usan las noticias falsas, o sea que inventan noticias falsas. En realidad es mentira. Cuando yo hablo que una de las características básicas del ser humano es la hipocresía y la mentira, es así. La mentira es típica de las noticias falsas y es típica de estos gobiernos de Estados Unidos, de casi todos los gobiernos. Lo hizo Hitler, siempre menciono al jerarca nazi, que decía, miente, miente, que algo quedará, que la mentira era la base de la información, mentían, mentían, mentían. Los nazis lo hacían, todos los imperios lo hacían, los romanos también lo hacían, el imperio romano, se usaba la mentira. Siempre la base es la mentira, engañar a la poca gente que accede a la información. El grueso de la gente toma la información, como no profundiza ni la analiza críticamente, toma esa información mentirosa como si fuera real. Entonces tienen la base de sus nociones, de sus criterios, de sus opiniones, están munidas, están plagadas de noticias falsas, de mentiras. Entonces, cuando votan, los países que hay más democracia, votan y sobre la base de mentiras. Entonces, generalmente esos votos están inducidos por estos grandes medios de comunicación. Hoy en día tenemos la suerte de tener internet, que es más libre, tenemos YouTube, donde todos podemos publicar nuestras ideas. Lamentablemente, paralelamente a la extensión del YouTube, de internet y de otros medios de información cibernéticos, paralelamente está el uso del celular o móvil, como dicen en Europa, que impide navegar mucho. La navegación es más restringida. Lo ideal es tener computadora, sobre todo de escritorio, o sea, con pantalla más grande, y navegar por internet, por YouTube y por todos estos medios de manera más fácil, con pantalla más amplia, que se vea mejor. Y buscar medios alternativos. Hay prensas alternativas, hay muchas. Y yo me informo por prensa alternativa, obviamente. Las prensas oficiales mienten. Entonces, como yo sé que mienten, igual las leo, porque yo me informo con todos. Yo me informo con los que mienten, con los que buscan la verdad, buscan la objetividad, y saco mis conclusiones. O sea que sé cómo piensan los que mienten. Yo investigo el comportamiento humano, vuelvo siempre a esto, mis reflexiones son observaciones que hago yo sobre el comportamiento humano, del pasado, del presente y alguna intuición que pueda tener de lo que pueda llegar a pasar en el futuro. Popurrí. Vuelvo a Irak, a la situación actual de Irak. Estaba diciendo que Trump bajó un poco los decibeles y se hizo una entrevista, una conferencia de prensa que habló él solo, habló y se fue, o sea que no es conferencia de prensa eso. Y aparentemente no hay represalia, aparentemente se van a quedar con esa represalia de Irán sobre esas dos bases norteamericanas y ellos habiendo asesinado al general Soleimani. Aparentemente Trump se conforma con eso, aconsejado por sus asesores militares. Probablemente le ha dicho, no sigas con estas locuras. Algunos europeos le habrán dicho frenar. Parece que Putin también le dijo que frenara. China más tenuemente también, pero parece que Putin estuvo un poquito más fuerte, diciéndole frenar.
esto no puede seguir así. Bueno, el caso es que no anunció represalias de las represalias. Y anunció algo que es muy difícil, para mí es una mentira, que en esos ataques de los cohetes iraníes a esas dos bases norteamericanas en Irak, no hubo muertos. No hubo muertos. Destruyeron las bases, gran parte de la base, aceptó que hubo destrucción de la base, de parte de la base, pero dijo que no hubo muertos, cosa muy difícil, porque no puede haber ante semejante 13 cohetes o más que cayeron. Ellos tiraron con los drones los cohetes y mataron esa caravana, y mataron un montón de gente, 30, 40 personas que forman parte de esa caravana, entre ellos el general Soleimani. No puedo creerse, yo no lo puedo creer. Pero Trump anunció eso, que no hubo, como no hubo muertos, él defiende a los ciudadanos estadounidenses, dice él. Para él son importantes las muertes estadounidenses, la muerte de otros países no les importa. No les importa nada, porque en el ataque al general Soleimani murieron también iraquíes. Ojo, murieron iraquíes, por eso los iraquíes están tan enojados. Esto aumenta la relación de alianza de Irak con Irán. Ojo, murieron iraquíes, que estaban junto con el general Soleimani. Murieron como 30, 40 personas, no murió el general Soleimani solo. Bueno, en este ataque de los cohetes a las dos bases norteamericanas, Trump anunció que no murió ningún norteamericano. No murió ni herido, nada, no pasó nada. Destruyeron las bases, pero no hubo muertos. Estaban vacías las bases. Esto no se lo puede creer, pero el anuncio oficial es ese. Como no hubo muertos, no va a haber represalia, aparentemente. O sea, que puso paños fríos. Todo el mundo, los europeos, le habrán dicho en privado que se frene. Los generales del Pentágono le han dicho, oye, ¿cómo hiciste esto? Una locura. Y sin consultar a nadie. Parece que lo hizo, habrá consultado con uno o dos generales de la línea dura del Pentágono, pero el Parlamento, ¿no? El Parlamento dice que no sabían nada. Bueno, hizo un acto unilateral. Es un acto de terrorismo. Lo que hizo Trump es un acto de terrorismo. Así, lisa y llanamente. El terrorista es Trump. Bueno, aparentemente le puso paño frío. Esperemos que esto quede así, que los iraníes no sigan teniendo más represalias. Esas 52 famosas represalias que va a hacer Estados Unidos, que no las haga, que se frene. Pero ¿qué puede pasar? Los iraquíes le ordenaron a los norteamericanos que se vayan. Los norteamericanos no aceptan esa orden del Parlamento iraquí y no se van. Han transformado Irak en un territorio ocupado. Irak, en estos momentos, jurídicamente, es territorio ocupado, porque el gobierno de Irak no acepta esa ocupación. Le dice a los norteamericanos que se vayan. Los norteamericanos no se van, es un estado, Irak, un estado ocupado. Jurídicamente, Irak en estos momentos es un estado ocupado. El gobierno iraquí, en pleno uso de su soberanía, su parlamento, refrendado por el primer ministro, luego le exigió a las tropas norteamericanas que se vayan. Los norteamericanos no se quieren ir, es un país ocupado. Esto jurídicamente tiene sus problemas. Probablemente los iraquíes hagan guerrillas y haya conflictos internos dentro de Irak, así con guerrillas y con los norteamericanos. ¿Cómo va a evolucionar eso? No lo podemos saber. Pero resistencia iraquí va a haber. Los iraquíes no quieren que los norteamericanos sigan allí. Sobre todo porque es un peligro. Donde están los norteamericanos es un peligro. Han dejado desastres en todos lados. Hago un popurrí. Invadieron Libia, lo mataron a Gaddafi, que era el gobernante que mantenía a Libia unificada. Lo mataron. ¿Y qué está pasando en Libia en estos momentos? Hay una guerra civil entre fracciones distintas. Donde se meten los norteamericanos crean conflictos. Es muy embromado el tema. Como potencia colonizadora y potencia imperial, Estados Unidos, cuando se mete en un lugar, genera conflictos internos. En todos los lugares donde intervino Estados Unidos, en Afganistán, hubo problemas y sigue habiendo. Ahora, bueno, en Irak va a haber problemas seguro. En Libia hay una guerra civil. No se dice eso, la gente no sabe. En Libia sí hay una guerra civil. Muy poca información hay. Uno tiene en la capital de Libia, que es Trípoli, una facción de la guerra civil, tiene la capital Trípoli y otra ciudad importantísima, quizás tanto más importante que Trípoli, la tiene la otra facción, que
precisamente en estos días esa otra facción alcanzó a controlar toda esa ciudad muy importante de Libia. Está dividida, hay una guerra civil y está dividida. Libia, donde estaba el Gaddafi, que no voy a analizar ahora a Gaddafi, su gobierno, pero mantenía por lo menos la unidad del país. Intervino norteamericano, mataron a Gaddafi, listo, guerra civil en Libia. Bueno, en América Latina, los norteamericanos hicieron el golpe de Estado en Bolivia. ¿Para qué? Y para que las empresas norteamericanas le saquen el litio a Bolivia, nada más que para eso. Eso fue el golpe de Estado, porque no era ningún peligro Evo Morales, al contrario. Evo Morales tenía un país que estaba avanzando económica y socialmente, no era ningún peligro, y lo sacaron. En realidad, la política de Estados Unidos es la doctrina Monroe, América para los norteamericanos. Ellos se consideran que pueden intervenir en cualquier país del mundo, intervinieron en Panamá, en todos los países que ellos consideran que el gobierno no les es propicio, buscan la manera. Están tratando desesperadamente de conquistar Venezuela. Venezuela está resistiendo, porque Venezuela tiene al ejército, a todas las Fuerzas Armadas venezolanas, unidas, unificadas. Ahí es importante lo que hizo Chávez y lo que está haciendo ahora Maduro. Por todos los medios tratan de desestabilizar a Venezuela. Venezuela está bloqueada. Le están robando los depósitos que tiene Venezuela en distintos bancos, depósitos por la venta de su petróleo, con los cuales compra las cosas que necesita. Venezuela produce petróleo. Es el error de tener un monocultivo. Yo siempre digo que hay que tener la riqueza de un país y estar diversificada. O sea, producir alimentos, producir productos industrializados, productos cibernéticos, computadoras, producir de todo. Un país que produce de todo tiene independencia económica, que le produce una posibilidad de tener un país socialmente justo y políticamente soberano y económicamente libre. Para conseguir esas tres cosas es importante producir de todo lo que se necesite. Venezuela se basaba en el monocultivo, entre comillas, no es un cultivo, pero en el petróleo. Entonces vendía petróleo y las transacciones comerciales las hacía o las hace a través de bancos, y esos depósitos en esos bancos, con el cual pagaba Venezuela lo que compraba medicina, los depositaba en un banco. Bueno, Estados Unidos le intervino, le confiscó depósitos en los bancos. Es un desastre lo que está haciendo Estados Unidos, es un bloqueo económico, es una guerra económica. Lo mismo que hizo con Cuba, hace 60 años que Cuba está bloqueada. Se las ingenió Cuba. En otro video menciono por qué pudo hacerlo, al no haber oposición interna. Menciono rápidamente ahora. Los enemigos del gobierno revolucionario cubano se fueron todos a Miami. Casi 2 millones de personas se fueron, que eran los enemigos de la revolución. Entonces se quedó con los revolucionarios. Entonces así pudo hacer la revolución Cuba. Es muy simple. Para un país pueda hacer su revolución y ser independiente, los enemigos, los que son aliados de los imperios, tienen que irse. Hay que sacarlo del país, que se vayan. Si se van, quedan los realmente patriotas, y entonces el país puede progresar, porque si no lo van a sabotear siempre. Quiero ir al meollo de esta reflexión. Es este. A raíz de todos estos conflictos, yo mencionaba hace un rato que estudiosos norteamericanos detectaron que la población norteamericana, solo el 2-3% está con conocimiento de lo que pasa en el país y en el mundo. O sea que viven en una burbuja. Esta es el modo de vida norteamericano, vivir en una burbuja. La vida norteamericana es esa. Se ven películas, las películas de Hollywood, es una forma de imperialismo, de colonización, el cine de Hollywood. A través de ese cine coloniza a los países también, mentalmente, los coloniza mentalmente, y creó la imagen de que Estados Unidos viven todo bien. Esto es mentira, es mentira. Hay 50 millones de pobres, de muy pobres, de indigentes, que viven debajo de las autopistas. Hay un montón de villeras, cirujas, gente que vive marginada. Hay una pobreza tremenda. Esto es mentira, de que el modo de vida, que son todos ricos en Estados Unidos. En Estados Unidos no son todos ricos.
hay una clase media, hay muchos migrantes, también muy pobres, hay mucha pobreza en Estados Unidos. Por eso votan 70 millones y no 350 millones, votan 70 millones. Democracia restringida. La realidad norteamericana no es la que pintan las películas, vamos a empezar por ahí. De ningún país del mundo es la que pintan las películas. Generalmente en las películas es muy difícil, salvo algunos documentales muy veraces, reflejan la realidad de un país y de un gobierno. Bueno, al tener el pueblo norteamericano desinformado, genera un problema. Ahora, yo extraigo de esa información, del 2 o 3% del pueblo norteamericano está informado de lo que pasa en el mundo. En la mayoría de los países pasa algo similar. No es solo de Estados Unidos. Solo que un poco menos. En Europa posiblemente sea el 20, el 30, el 40% esté más informado. En América, en la Argentina hay más gente informada, pero informada con fake news, o sea, noticias falsas. Ojo, se informa, pero como se informa con noticias falsas y con mentiras, las conclusiones que saca son dejan bastante que desear. El pensamiento analítico crítico que yo propugno, tomar información de todos de todas las ideologías. Yo tomo información de todas las ideologías, por eso hablo tanto de Marx como de los nazis, de Marx como de los nazis, hablo de la izquierda como de la derecha, hablo del centro, hablo de todo, conozco la ideología de todos y después saco mis propias conclusiones. Yo soy ecléctico, tomo aquello que se adapta a lo que yo veo como realidad, que también trato de ser lo más objetivo posible. En algunos casos lo logro, en otros puede que no, pero como siempre tengo en contradicción mis informaciones, las contrapongo una información con otra y trato de ver la realidad y trato de informarme a través de muchos medios, no de un solo medio. Bueno, también me informo a través de el personaje estrambótico de Trump, que gasta 2 o 3 billones de dólares, o sea, 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, bueno, cantidades fabulosas en armamento. Y se jactó en este discurso de hoy de ser el primer país del mundo, el que tiene el armamento más poderoso, más moderno, que puede destruir a quien quiera, donde sí, que puede hacer lo que quiera. Eso dijo Trump. Lo cual, en alguna medida, vamos a suponer que puedan destruir a quien quiera y hacer lo que quiera. Vamos a suponer que Estados Unidos en este momento puede hacer lo que quiera. Y si un loco forma parte del gobierno de Estados Unidos, aprieta un botón y destruye el mundo. Y autodestruye al Homo sapiens sapiens, porque tira unas bombas atómicas y se destruye el planeta. Y un loco lo puede hacer porque no le importa. Bueno, yo saco 2 conclusiones y voy haciendo en mi sistema de popurrí, es un poco también el sistema del embudo. El embudo es una forma esférica y termina en una punta donde sale el líquido que uno echa al embudo. Pero al echar líquido al embudo se bifurca ese líquido en toda la superficie del embudo. Por eso tiro datos, información, datos, trato de que sean los datos reales, objetivos, y finalmente después termina el embudo con alguna reflexión mía. Yo tengo 2 reflexiones interesantes, basadas en estos datos de la realidad. Supongo que lo que dijo Trump es verdad y que gasta 2 o 3 billones de dólares, gasta enormes cantidades en armar al ejército más poderoso del planeta. Parece, según dicen ellos, que ni todos los ejércitos del mundo se pueden acercar al poderío del ejército norteamericano. O sea que tiene el poder de todos los ejércitos del mundo juntos. Vamos a suponer que sea... Imaginemos que eso sea cierto. Son enormes cantidades de dinero. Punto 1. Hay fortunas gigantescas producidas, porque Estados Unidos fabrica los dólares, entonces ellos fabrican, le enchufan el problema al resto de los países. El resto de los países tontos acumulan sus reservas en dólares en lugar de buscar otro patrón como reserva de sus monedas. Yo acá propongo en la República Argentina dejar de lado el dólar. En otro video lo voy a explicar porque
es interesante esto, dejar de lado el dólar, terminar, acabar con el dólar, y es muy simple. Hay valores que son muy superiores al dólar. No hay que olvidarse que en el dólar está impreso, en el billete, en Dios confiamos, dice el billete. Y ellos fabrican dólares. Y le largan todos los problemas al resto de los países que acumulan esos billetes. En Dios confiamos. Bueno. Yo en otro video voy a analizar el tema de Dios. Voy a hacer filosofía típica. Es uno de los problemas filosóficos, esa idea de Dios. Pero lo voy a dejar para otro video. Bueno, ellos confían en Dios. Y si Dios se le ocurre no apoyarlos más, bueno. Y si Dios no existiera, bueno, confían en Dios. En realidad, Estados Unidos usa al resto de los países a través de sus políticas imperiales y no solo les quita sus recursos naturales, sino que vive a expensas de los otros países. Los otros países ingenuos, tontos, estúpidos, ingenuos, fijan sus reservas en la moneda de Estados Unidos, en lugar de hacerlo sus reservas con otros elementos, mucho más reales que el billete de dólar, que es moneda, que es papel. Si Estados Unidos eclipsa como potencia, que en algún momento va a suceder, todos los imperios se terminan, todos esos billetes dejan de tener valor. Entonces empiezan a valorarse otras cosas que son más tangibles. Por ejemplo, reservas naturales. Acá en la Argentina tenemos, junto con Bolivia y Chile, enormes reservas de litio, que es el mineral del futuro. Si nosotros hacemos una moneda respaldada en las reservas de litio, nacionalizadas por el país, ahí tenemos una moneda fuerte, con un respaldo en los yacimientos nacionalizados de litio, por ejemplo, u otros recursos naturales. O volver al patrón oro, o sea, el respaldo de una moneda con oro, que es un metal que siempre está valorado, u otros metales o piedras preciosas. Bueno, hay obras de arte, hay montones de cosas que pueden respaldar a una moneda, pero no respaldarla en dólares. Bueno, eso genera enormes problemas acá en la Argentina, la deuda externa. Bueno, es un problema serio, pero también simple de solucionar. Lo que pasa es que no hay voluntad política de hacerlo, o no hay conocimientos. En otro video voy a analizar el problema de los economistas. Es tremendo. Los economistas que predijeron que en el 2019 iban a pasar determinadas cosas, nada de lo que ellos predijeron, por lo menos en la República Argentina, sucedió. Todo al revés. Lo que dicen los economistas que va a suceder, no sucede. Sencillamente porque están haciendo ficción. Dentro de la llamada ciencia económica, lo único que es más o menos real es la estadística, porque se basa en hechos concretos del pasado. Entonces se hace... Pero ¿qué? La estadística hace, a través de la cibernética, hace proyecciones. Y esas proyecciones fracasan en la mayor parte de los casos. No se puede hacer proyecciones porque varían los factores. En el futuro no se puede... es un tema de ficción literaria. Yo analizo mucho la ficción literaria, yo tengo novelas de ficción literaria, o sea que fantasía e imaginación del futuro la tengo al máximo. Tengo una novela, Buen amor en el siglo XXII, donde hago ficción literaria, ciencia ficción. Entonces, los economistas, un día voy a hacer un video específico con los economistas, basándome en todo lo que dicen los economistas, de todas las tendencias económicas, porque ese es el otro tema, sea ortodoxos, heterodoxos, mixtos, ultraliberales, aparecieron, bueno, ya comento en otros videos, los anarcocapitalistas. Es una ficción literaria, dicen cada disparate, es tremendo, todo lo que preanuncian después no se cumple. Y viven de eso, porque las empresas los contratan y viven de eso, de las previsiones que hacen. Después, bueno, por eso empresas quiebran. Muchas empresas quiebran pues se basan en lo que los consejos de los economistas. Es de terror. Bueno, ese es otro tema. Yo quería ir puntualmente a ese tema, lo que gastan Estados Unidos, vamos a ir a Estados Unidos, en armar al ejército más poderoso del planeta. La enorme plata que gasta en armas, de todo tipo, cibernéticas, cohetes, drones, es impresionante, gastan plata montones, y casi todos los países también. El presupuesto armamentista de Estados Unidos es el mayor, pero casi todos los países tienen un presupuesto armamentista alto.
salvo algunos países más inteligentes que invierten en su presupuesto en salud, en medicina. Es mucho más importante la medicina, la salud, la educación, que las armas. El arte, que las armas. Pero son pocos países. En general, el tema de las armas es el ser humano. El ser humano es agresivo. Lo digo siempre yo. Miren la historia. El que vea este video, que investigue historia, y se va a dar cuenta de los grandes imperios que hubo a lo largo de la civilización entre comillas. El imperio mogol, el imperio romano, el imperio persa, los imperios en África también hubo tribus africanas que formaron imperios, en Asia, los mongoles, el imperio chino, el imperio japonés, en América originaria, antes que llegaran los españoles con su cruz y su espada a colonizar América, había imperios, el imperio azteca, el imperio maya, el imperio inca, eran imperios. Todo el ser humano siempre fue imperialista, sea en cualquier época histórica y de cualquier lugar del planeta, siempre hubo imperios, y se terminaron los imperios, se autoextinguieron o los liquidaron otros conquistadores. Entonces el imperio norteamericano en algún momento se va a terminar. Mientras tanto ellos son hegemónicos. Tienen enemigos internos, entre ellos el propio sistema capitalista. El sistema capitalista, yo en otro video voy a hacer un poquito de investigación sobre el sistema capitalista, tomando elementos de distintos economistas, filósofos, políticos, sociólogos, psicólogos, antropólogos, y voy a hacer deducciones. El sistema capitalista es muy embromado, porque está embromando no solo a las personas, produciendo miseria, hambre, en casi todos los países donde ellos gobiernan, sino también que están devastando el planeta, destruyendo el planeta, los recursos del planeta. El cambio climático es un tema importantísimo. Están devastando el planeta, es tremendo. Pero vuelvo a eso. Si toda esa plata que Estados Unidos invierte en armamentos, en armarse, en llenar de armas sofisticadas que después quedan obsoletas y crean nuevas armas, y las armas obsoletas las tiran o se las venden a países que tienen resillas internas y producen conflictos internos, le venden las armas obsoletas, se las venden a estos países pelean entre sí, especialmente en África, peleas entre facciones, crean conflictos entre facciones. Bueno, es la estrategia de venta de armas obsoletas, ¿no? Es otro tema también. Yo voy tirando ideas. Bueno, si todo ese dinero que gasta Estados Unidos, en lugar de fabricar armas, se empleara en solucionar los problemas reales de los habitantes del planeta Tierra, los problemas reales de producir, terminar con la injusticia social, con las desigualdades, producir educación, cultura, conocimientos, salud, expandir la medicina, la educación, viviendas, comida, producir una expansión cultural y artística. Un mundo ideal. Ese es el libro Mi Utopía, no la de Tomás Moro, el que escribió Utopía, y otros utópicos. Un mundo ideal. Marx también. La utopía de la rebelión del proletariado, de la lucha de clases, de una sola clase y de la terminación del sistema a través del proletariado. Está sucediendo a la inversa. La burguesía, el proletariado, en lugar de destruir la burguesía, como presagiaba Marx, está pasando al revés, que la burguesía está destruyendo al proletariado. Cada vez hay más hambre, hay menos proletarios organizados, hay países donde ni siquiera están sindicalizados. Por ejemplo, en Chile está pasando lo que está pasando porque el sindicalismo chileno prácticamente no existe y los partidos políticos están todos cooptados. En la Argentina tenemos suerte de tener un sindicalismo, gracias al peronismo, un sindicalismo más fuerte, y es más difícil, les cuesta más. Las desigualdades, igual hay desigualdades, hay hambre, en este momento hay hambre. El nuevo gobierno está tratando de paliar el hambre, pero existe. Bueno, si Estados Unidos, en lugar de gastar plata en armas,
se empleara en hacer el bien. Yo hago acá una contradicción entre el bien y el mal, buenos y malos. Es un concepto ético este, que es interesante. En otro video lo voy a analizar, lo voy a profundizar. Si fuéramos todos buenos, hiciéramos una sociedad solidaria, no hubiera grandes ricos que explotaran a gran cantidad de pobres, que no hubiera tanto ni pobre ni rico, que fuera una sociedad más igualitaria, el mundo sería distinto, sería un mundo ideal, lo que sería, entre comillas, un paraíso terrenal. Bueno, Estados Unidos no hace eso, no lo va a hacer por lo que yo digo, las características básicas del ser humano: la agresividad, el ritualismo, la territorialidad, la jerarquía, la hipocresía y la mentira, la codicia y la estupidez. Esas cosas las menciono siempre, están en mis textos. El que le interese profundizar, que se meta en mi sitio más importante de internet, la página, un blog, y ahí tengo una obra, un ensayo, hay cosas que no publiqué todavía, pero hay un ensayo importante, se llama Estertores de una cultura, y analizo esto. Pero el mundo sigue, y sigue siendo así, con esas características básicas, no cambia. Mientras no cambie la mente humana, va a seguir así. Todos los esfuerzos de los otros utópicos son en Oriente, los budistas, las filosofías orientales, que también hablan de un nirvana, también de un paraíso, se llega a través de la meditación, y bueno, sí, se basan en el tú puedes, en la voluntad, todas las filosofías. Bueno, el problema es antropológico, psicológico, sociológico, y está implícito en el Homo sapiens sapiens, en esa característica básica que no se modifica. Entonces, un factor, yo había hablado de dos factores. Uno es si se empleara toda esa enorme riqueza en cultura, en educación, en salud, en vivienda, sería un mundo distinto, sería un paraíso terrenal, una utopía. Bueno, hasta ahora eso no pasa. El otro tema, muy preocupante, es que ¿por qué no pasa tampoco eso? ¿Por qué los pueblos no exigen que pase eso? Porque la mayoría de los pueblos están con sus necesidades insatisfechas, están la clase media baja, y la clase baja, la mayor parte de los países tienen enormes problemas de pobreza, de indigencia y de clase media. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué los pueblos no reaccionan? Hay tibias reacciones, acá en Latinoamérica hay tibias reacciones, en algunos países hay reacciones, pero son tibias y que no permanecen en el tiempo. El otro problema es la hegemonía de las noticias falsas, de las mentiras, y cómo la mente del ser humano está monopolizada por estos conceptos de falsos, de mentiras, los engañan con una vida mejor. Por ejemplo, el sistema capitalista va a producir un derrame, a llenar la copa, al hacer los ricos muy ricos van a derramar y van a favorecer a los otros, el derrame, la famosa teoría del derrame dentro del capitalismo, lo cual es mentira, es falso. No derraman nada, el rico quiere ser más rico, la codicia es insaciable. Los ricos son insaciables. Es algo tremendo, es colocarse en la mentalidad de los ricos. Todos los países del mundo quieren más y más. Son insaciables. Y uno se pregunta, bueno, es una enfermedad. La codicia es una enfermedad. Hablarles de autoridad, hablarles de solidaridad, es ingenuo. Nunca van a ser solidarios. ¿Por qué? Porque quieren más. Después se mueren. El individuo rico, que tiene enormes fortunas, después se muere. ¿Y de qué le sirvió toda esa fortuna? De nada. Se muere, viene la nada. La muerte es la nada. En otro video voy a analizar el tema de la nada, pero es un tema filosófico. Concretamente, se muere y se le acabó la riqueza, pasan a los herederos o al Estado o a donde fuere, y sigue la cadena. No se emplean esas riquezas en distribuir solidariamente, en producir educación, en llevarle a la gente las ideas de solidaridad, las ideas de compartir. No, los ricos no comparten nada, no lo van a hacer nunca, se van a morir en la suya. Esto es así. Es muy difícil encontrar a ricos en cualquier país del mundo que sean solidarios, es muy difícil. El otro día escuché una interpelación que le hacen a Bill Gates,
el creador de Microsoft, que aparentemente en un acto de bonanza dijo que los ricos tendrían que repartir. Bueno, pero el tipo tiene una enorme fortuna, la segunda gran fortuna individual del planeta. Entonces se da el lujo de decir eso. Aquí en la Argentina le decían que era kirchnerista, que Bill Gates era kirchnerista, porque estaba hablando de solidaridad, de repartir mejor, de que los... Bueno, ideas del peronismo y del kirchnerismo, de solidaridad, pero en la práctica no hace eso, lo dice. Hasta ahora Bill Gates no. Si él se fuera a un país, Bill Gates lo sugiero a Bill Gates que haga esto, que vaya a un país latinoamericano y que invierta gran parte de su fortuna en producir que el país explote sus riquezas, producir con fábricas, sus riquezas naturales, los recursos naturales, ayudar al país, que lo haga, que emplee parte de su fortuna, la mitad de su fortuna, por ejemplo, que la emplee en un país determinado. Él de palabra dijo eso, pero no le escuché decir eso, pero no, en la realidad no hace eso, está acumulando cada vez más. Que incluso los que usan el sistema operativo Windows pagado, yo les aconsejo que se pasen al sistema operativo Linux. El sistema operativo Linux es un sistema operativo gratuito, que tiene la ventaja que no tiene virus, es un sistema operativo muy bueno, es gratuito y trabaja con un sentido solidario. Podemos empezar por ahí, pasar del sistema operativo Windows al sistema operativo Linux en las computadoras. Tiene programas muy buenos con los cuales se puede hacer cualquier cosa y son gratis y son solidarios. Cada uno puede aportar lo que sabe, los cibernéticos que están en Linux aportan sus cosas, se enriquecen los programas, las aplicaciones, se modernizan, se actualizan de forma solidaria. Ahí tenemos un ejemplo de solidaridad. Miren, por asociación libre me surgió esto, no estaba ni se me había ocurrido hablar de esto. Lo hablo ahora. Hablo del sistema operativo Linux y sus distintas distribuciones. Tiene varias distribuciones. Ubuntu es una de ellas, hay varias distribuciones. Todas gratuitas. Y es un sistema operativo muy efectivo, muy desarrollado, solidario, gratuito y es la competencia de Microsoft. Lo que pasa es que todo el mundo piensa que Windows es mucho más perfecto. Tengo conocidos que se comunican conmigo por vía internet, que me dicen, sí, yo uso el Windows. Y la misma tiene aplicaciones similares al Windows, las tiene Linux. Hay que buscarlas. Bueno, no está todavía expandido porque como no hace publicidad Linux porque no está basado en el lucro, entonces no hace publicidad y la gente ni sabe que hay un sistema operativo Linux que es muy desarrollado, muy efectivo, muy bueno y gratuito. Y se puede usar internet. Y YouTube también es gratuito. Si hagan videos en YouTube, la única precaución que hay que tener es no producir videos que perjudiquen a los niños, lo cual es una obligatoriedad que está introduciendo ahora YouTube, lo cual no está mal. Hay gente que dice, ¿por qué hay limitación? No, está bien. Que no sea material que perjudique a los niños, material que sea para adultos, si se hace para niños, que sea específico para niños. Lo que está diciendo las políticas nuevas de privacidad de YouTube, lo cual me parece que están bien, decir, hacer material para niños y hacer material que no perjudique a los niños. Y poner en sus videos eso. Como yo no hago material para niños, yo hago material para adultos y superadultos, porque trato de que piensen, razonen, para adultos. Mi material todo es para adultos. Yo no hago material, nunca hice material para niños. Propugno la educación de los niños, pero material mío todo para adultos. Bueno, el sistema operativo Linux es gratuito. YouTube también. Hacer videos en YouTube, tratar de que sean para adultos, que son los que pueden entender todos estos problemas que pasan en el país, porque explicarle a un niño lo que está pasando en Irak con Estados Unidos es medio complicado. Y desarrollar estas ideas. Tratar de que la gente se informe correctamente, que salga del monopolio hegemónico, de las noticias falsas. Entonces, mi síntesis sería
proponer a todos aquellos que, a Trump, que dice que gasta mucha plata en armas, que gaste menos plata en armas, que se meta en menos países del mundo, que total con lo que tiene Estados Unidos le alcanza para subsistir, no tiene necesidad de explotar a otros países. ¿Para qué tanta codicia? ¿Para qué quieren más? Basta. Quédense en su país y que intervengan culturalmente con otros países. Y el otro tema que yo quería desarrollar, vuelvo siempre al arte. Los que vean este video piensen que el arte es quizás sea el último refugio del Homo sapiens sapiens antes de que se autodestruya con una guerra loca, porque en cualquier momento un loco puede hacer estallar el planeta. El arte es lo único que nos puede ayudar. Fomenten el arte, la pintura, la escultura, la literatura, traten de escribir, usen la computadora de nuevo, escriban, pongan videos en YouTube, en cualquier otra. Videos, YouTube tiene la ventaja que se puede hacer videos largos, no tiene limitaciones. Hagan cine, fotografía, todo lo que sea arte, desarrollen el arte. Y parémosle la mano a Trump que no destruya lo cultural que hay. Amenazó con hacerlo, después parece que sus generales un poco más ubicados le dijeron, no, eso es un delito. Las Naciones Unidas prohíbe destruir, que lo han hecho en Afganistán, ojo, en Afganistán destruyeron, los famosos talibanes, destruyeron enormes estatuas gigantescas, las destruyeron, y los talibanes estaban apoyados por Estados Unidos, o sea que en forma indirecta de Estados Unidos, y destruyeron muchas obras culturales, obras, patrimonios históricos de la humanidad en Afganistán. En Egipto también, incluso en Egipto han saqueado muchos monumentos que aparecen, egipcios, que aparecen en el Museo del Louvre, fueron sacados ya de Napoleón, hacia eso, sacaba, extraía obras de arte. Napoleón era un colonizador, un imperialista, pero por lo menos le gustaba el arte y entonces le daba importancia al arte y al derecho, el código, no lo hizo él el código Bonaparte, lleva su nombre pero lo hicieron juristas. Tenía intereses más culturales Napoleón, era un tipo más refinado que Trump. Napoleón se robó obras de Egipto, obras de arte, las llevó al Louvre. Bueno, todas las riquezas, incluidas los grandes museos, la génesis de las riquezas, en otro video lo menciono, el video anterior, el 17, menciono, inician con un robo originario. El robo originario genera el capital originario. Acá en América le robaron a los pueblos originarios su oro, su plata, sus metales preciosos, se lo llevaron a los galeones españoles, se lo llevaban, venían los piratas británicos y se lo robaban a los españoles, algunos llegaban a España, los españoles lo derrocharon esas fortunas, y los ingleses generaron capital originario. El origen del capitalismo inglés es ese, los piratas. Y Estados Unidos era una colonia norteamericana, lo digo en la reflexión anterior, la 17, por eso lo menciono ahora, como dato risueño. Bueno, esperemos que el conflicto Estados Unidos-Irán se entre un poco en un freezer. No va a terminar porque va a haber guerrillas en Irak. Los yanquis no se van a ir de Irak, salvo que se vayan. Si se vayan, bueno, el Estado iraquí se va a poder desarrollar, incluso puede hacer una alianza con Irán y desarrollarse como Estado. Son dos grandes naciones, que pueden ser grandes naciones, si se dedicaran a la paz, no tuvieran que dedicarse a las armas y a la guerra. Todos los países del mundo se dedican a la paz, a la cultura, a la ciencia, a la educación, a la tecnología, al arte. Sería otro mundo. Mi utopía es esa. En algún momento voy a escribir, ya la tengo escrita, voy a publicar videos con mis utopías. Que es muy difícil. Lo único que doy como idea, ni siquiera ni consejo ni recomendación, a los que están dentro del bando capitalista, la derecha y la ultraderecha, sabemos que son hipócritas, mentirosos y codiciosos. Y los que están en bandos populares,
Aquí en la Argentina los kirchneristas, los peronistas, los bandos populares, la izquierda, la centroizquierda, la izquierda real, los trotskistas, que dejen de ser tan inocentes, que no piensen que el otro puede llegar a ser bueno. El otro no va a ser nunca bueno, nunca, nunca va a ser solidario. Y arbitrar medios para, sin violencia, ahí está la inteligencia. La inteligencia hay que usarla para crear herramientas sin violencia que permitan producir un país más igualitario. Y eso hay que tratar de hacerlo en todos los países del mundo. Esto es muy difícil, es una tarea que algunos lo intentan y están en eso. El mundo está muy complejo. El ser humano ha llegado a límites muy complejos. Todos los imperios han producido peligros muy grandes para nuestra especie, el Homo sapiens sapiens. Todos los imperios se han declinado, se han autoextinguido, han sido invadidos por otros imperios. Esperemos que en algún momento se autoextingan los imperios y que se genere un movimiento cultural, científico, tecnológico, artístico, que lleve a otro nivel al ser humano. Mientras tanto, tratemos de hacer lo que podamos. Yo trato de poner videos con reflexiones, con mis cuadros, con mis escritos. Tengo un curso como ayudar a desarrollar la inteligencia, un curso gratuito, está en mi página de internet, mi página principal de internet, ahí está. Y trato de hacer lo que pueda. Yo quisiera hacer más, pero estamos limitados. Los grandes medios de desinformación tienen el control de la mente. Lamentablemente esto es así. Cada uno que haga lo que pueda. Estoy viendo que hay mucha prensa alternativa, se ve mucho en YouTube, en internet. Tratemos de desarrollar eso a medida que podamos. Desarrollémoslo, hagamos lo que podamos. Y busquemos herramientas cada vez más fuertes. Una herramienta importante es internet. Bueno, dejo esta reflexión 18. Espero que haya sido útil a todos los que la hayan visto. Como ven, detrás de mí hay cuadros de mi primera época pictórica. Allá aparece la Gioconda siempre. Es una copia que yo hice de la Gioconda, que le agregué alrededor de la Gioconda momentos creativos. Yo no puedo copiar. Ni siquiera cuando copiaba para estudiar pintura, copiaba a grandes artistas, copiaba a Leonardo, a Rembrandt. Bueno, ya expliqué en otro video a cuántos grandes maestros copié. Pero ni siquiera podía copiar totalmente. Siempre le añadía cosas de mi creatividad. Siempre fui un tipo raro. Soy ecléctico, escéptico. Escéptico, no confío en que la especie humana, el Homo sapiens sapiens, pueda llegar a esas utopías que planteo. Soy escéptico. Soy ecléctico, tomo de todos lados. Yo menciono a todos los autores, lo menciono a Platón. Platón, un gran idealista, ese es el origen, un día lo voy a analizar a fondo a Platón. Me estoy metiendo en foros, en otros videos, con comentarios, pero es muy difícil, para que traten de ver mis propios videos, pero es muy difícil. Yo no sé cómo lograr que se vean más los videos, que me refuten, porque me gustaría que me refutaran, que me pusieran comentarios a mis reflexiones refutándome. Incluso libertad, yo pongo en YouTube, pongo permitir comentarios y pongo permitir todos los comentarios, que me digan lo que quieran. Me pueden insultar, lo que quieran. De hecho, en algunos momentos a mí me insultan y bueno, yo tomo el insulto y pregunto ¿y por qué piensa eso? A lo mejor puede tener razón el que me insulta. Puedo estar equivocado, es decir, yo me doy cuenta, si alguien me razona y me dice que estoy equivocado en algo, me gustaría saberlo, porque me gusta avanzar, progresar, mejorar, y mejorar con la crítica. Háganme crítica, pongan comentarios y no se asusten porque que yo sea abogado, y está que ver. Que sea abogado no significa que no se me pueda hacer crítica, hágame crítica. Así como yo hago crítica a los distintos modos de pensamiento, critiquen el mío, a lo mejor el mío es utópico. Acepto que es utópico. La realidad, mi modo de pensamiento, mis ideales de una sociedad más justa, sin desigualdades, una sociedad por eso justa, equitativa, con distribución de la riqueza, con buena educación, distribución de
de la vivienda, que todo el mundo tenga su vivienda, su comida, su salud, su conocimiento, su educación, etcétera. Todo eso es utópico, así que me pueden criticar que soy un utópico. Sí, pero veo la realidad, veo que en la realidad eso no pasa, y bueno, la señalo. Bueno, críticas. Pueden hacerme todas las críticas, yo acepto, todo está permitido, en los comentarios está permitido. Todas las críticas que ustedes quieran hacerme, háganlas en los comentarios, todo está permitido. Yo dije permitir todos los comentarios, no aquellos que están sujetos a estudio, como a otra opción que yo tuve, da esa otra opción, sujeto a... No, acá no está sujeto a nada. Yo acepto todas las críticas y todos los comentarios. Todo, porque la libertad para mí es muy importante. La libertad y la igualdad son los dos conceptos más importantes para mí como modo de pensar. La libertad y la igualdad. Así que libertad. Otra cosa que quería mencionar con respecto a YouTube, también me gustaría que se suscriban a mi canal de YouTube, que hagan clic en suscribirse y también que hagan clic en la campanita que está al lado para recibir notificaciones de cada video nuevo que yo ponga. Es una forma de que esto se expanda, de que la gente pueda ver estos videos y que me puedan rebatir, tienen libertad para decir lo que quieran. Incluso está mi correo electrónico, me pueden mandar correo electrónico, decirme todo lo que quieran. Libertad es total. Y me gusta aprender. Como me gusta aprender, acepto todas las opiniones y todas las críticas. Es más, si yo veo que son críticas, y si son críticas destructivas, las acepto también. A lo mejor no le doy importancia. Un tipo que me insulta y no me dice por qué, y no me explica, no argumenta, bueno, no le daré importancia, pero lo acepto. Lo acepto que puedan pensar lo que quieran. Como yo sé que el ser humano básicamente es éticamente no es bueno, no sería como yo sé eso, por eso que acepto todo lo que se pueda pensar. Bueno, doy fin a esta reflexión 18 y chao, hasta la próxima. Chao. Un saludo y buen año 2020. Les auguro a todos que traten de hacer lo posible para hacer un año mejor. Cada uno en su lugar, un año mejor. Chao, hasta la próxima.